Muy buenas noches a toda la congregación de CCN Lima, CCN en el Perú, que el Señor les bendiga, y a cada persona a quien le llega esta enseñanza. Vamos a orar antes de comenzar. Cierra tus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre, mi Dios. Todo lo que hacemos siempre es para honra y gloria de nuestro Dios, nuestro Señor. Espíritu Santo, tú en mi boca, mis pensamientos, en mi corazón, en mi espíritu para transmitir esta enseñanza y la bendición de Dios a cada persona a quien le llega esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta enseñanza un tema que le he titulado El poder de la oración y la súplica. El poder de la oración y la súplica. Y vamos a estar leyendo un solo versículo que está en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. El apóstol Pablo nos da una poderosa enseñanza en Efesios capítulo 6, del versículo 10, del 12 en adelante hasta el 17, trata de la armadura de Dios. Pero esta enseñanza la cierra él con la oración y la súplica. Una enseñanza de guerra espiritual, un arma de poder en la guerra espiritual como es la oración. Y aquí nos muestra que esta arma está en manos de los salvados por Jesucristo. Así los llama él. Hay otra versión es que le dice los salvados de Jesucristo. A nosotros nos salvó fue nuestro Señor Jesucristo. Y habla de los santos y se refiere a nosotros como a un soldado, porque parece que es una enseñanza de corte militar en medio de una guerra espiritual. Ahora, quiero que te puedas imaginar a los santos, a los soldados. Imagínate, un santo es un apartado. Él nos llama a nosotros, los salvados, los santos, un apartado de Dios. En medio de un sistema perverso, en la bulla que puede haber en la calle, donde hay tantas violaciones, robos, secuestradores, donde hay tanta perversión, prostitución, donde hay drogas. En medio de todo eso estamos los apartados, los santos de nuestro Señor. Ahora, quiero que por otro lado te imagines también a un soldado de Jesucristo. Pero imagínate a un soldado en un campo de batalla, en medio de una guerra, sin su arma poderosa. En este caso, si es un soldado de Jesucristo, sin la oración. Pero si es un soldado cualquiera en un campo de guerra, imagínatelo sin fusil. Un soldado de Jesucristo tiene que tener su arma espiritual, que es la oración. Un santificado, un santo, un apartado de nuestro Señor no pudiese estar sin esa arma poderosa que es la oración en medio de un sistema tan perverso. En el área que tú te descuides, en el área que tú no la cubras en oración, el enemigo te va a atacar. Las tinieblas van a ir a destrozarte. Una persona que no ore o que ore muy poco, esa persona y las tinieblas se crean una ligadura. Esa persona va a andar
carnalmente, y en la carne se crea una ligadura con las tinieblas, una atadura que le separa de Dios. Se crea algo que le ata, que le liga la carne con las tinieblas, y en ese amarre se separa de Dios. Y eso le va a traer procesos y consecuencias. Vemos a muchas personas hoy en día en procesos, algunos hasta muy largos, de 10, 15, 20 años. Pero me atrevo a decir que ya no es un proceso, es las consecuencias que se originan en los procesos. Las consecuencias muchas veces son como las trampas, y la persona se va entrampando y no logra salir de ese proceso. Y todo se originó cuando dejó de orar o cuando oró muy poco. El apóstol Pablo nos hace unas recomendaciones. Y quiero hablarles de esas recomendaciones del apóstol Pablo. La primera que él nos dice está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y dice, orar sin cesar. Esta primera recomendación, lo que nos está diciendo Pablo es orar ininterrumpidamente, orar sin interrupción. Y yo sé que tú puedes estar pensando, pero ¿cómo me piden que oren en todo tiempo, sin interrupción? ¿Cuándo trabajo? ¿Cuándo hago mis cosas? La mujer puede estar pensando, ¿cuándo atiendo a mis hijos? ¿Cuándo atiendo a mi esposo? Pero lo que Pablo te está diciendo es que aproveches todo el tiempo. Ten actitud para andar en comunión con el Espíritu Santo de Dios en todo momento. Tú estás haciendo tus cosas, pero tú aprovechas cada oportunidad, cada momento que se te presenta. A eso se refiere. Tú puedes pasar todo el día siempre en comunión con Dios, pero haciendo tu trabajo empresarial, tu trabajo laboral, puedes estar haciendo tus trabajos en tu casa, pero estás siempre en comunión con Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo, es estar en comunión con Dios en todo tiempo. La palabra de Dios nos muestra a nosotros dos tiempos muy importantes. Uno, el tiempo Kairos, el Kairo de Dios. Otro, el tiempo Cronos, el Cronos del hombre. Ahora, aprovechar bien el tiempo es buscar que mi tiempo Cronos, ponerlo en el Kairo de Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo con Dios y su voluntad, cuando buscamos en la presencia de Dios su voluntad, entonces mi tiempo lo meto en el tiempo de Dios. Cuando yo me alineo, cuando yo me uno con el tiempo de Dios, entonces ocurre ese momento especial, ese momento que yo aprovecho. Jesús, en el monte de los olivos, Jesús no podía más, humanamente él no podía más, pero él aprovechó su tiempo como hombre en el tiempo de Dios Padre. Su Cronos en el Kairo, Jesús lo aprovechó. Todos los momentos nosotros tenemos que pasarlos por la oración. De eso se trata. Pero los momentos más oportunos son los que más nos cuestan llevarlos a la oración. Jesús le dice a los discípulos, vigilen y oren. Y los tres más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, reciben esta instrucción. Vigilen y oren, pero ellos se durmieron.
¿Por qué se durmieron? Porque era un momento oportuno y ellos no lo pudieron discernir. Ellos no vieron lo que vendría. Era un momento irrepetible. ¿Saben lo que significa que el Hijo de Dios que va a la cruz te diga en el momento más crucial, vigila y ora? Ellos no lo pudieron ver. En ellos pudo más la debilidad. ¿Recuerdan en una enseñanza anterior que les decía que nuestra oración es guiada por el Espíritu Santo? Y les hablaba de Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a ayudar en medio de la debilidad que siempre se va a presentar. Muchas veces has tenido que enfrentar una situación difícil con un bajo nivel de oración. O dormido, como Pedro. Pero Pedro estaba avisado. A Pedro ya se le había dicho, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Qué hacía él dormido? Muchas veces, quizás algunas veces, tú te has despertado en la madrugada inquieto y no puedes conciliar más el sueño, o te despiertas con sobresalto y Dios te pone una persona, un familiar o alguien cercano o una persona y no oras. Es peligroso. Pablo dice, orando en todo tiempo. Tu tiempo en el tiempo de Dios, aprovechando cada oportunidad que se nos presenta, en esos momentos oportunos que te presenta la vida. Con más razón, llévalos siempre a la presencia de Dios. Señor, hágase tu voluntad, y siempre para la honra y la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Muchas otras veces vienes orando, pero te consigues resistencia. Pareciera que tu oración se paró, o se bloqueó, o no avanza. Sigue orando. Porque lo que está pasando es que estás a punto de algo muy grande de Dios que está del otro lado, de algo que estás a punto de alcanzar. Ve hasta el final, no te detengas, no desmayes, continúa orando. El ataque más terrible para no orar no es en la crisis, es en el éxito. Muchas personas les empieza a ir bien, consiguen un trabajo después de orar, de que esté intercediendo por ti y conseguiste que te vaya bien. Ahí es donde muchas personas aflojan, después que fueron sanos, después que fueron restaurados. Cuando hay algo de éxito, muchas personas aflojan y ahí viene el enfriamiento. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, dice, también él nos recomienda, ¿está alguno en dificultades? ¿Alguno de ustedes está pasando por problemas? Ore. Esa es la recomendación del apóstol Pablo, también del apóstol Santiago, y es lo que te quiero recomendar hoy en día. Orar en todo tiempo, oración ininterrumpida, tener siempre disposición para mantener una comunicación constante con nuestro Dios. La segunda recomendación
tiene que ver con una oración intensa, profunda, con entrega total. Oración con súplica. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, el escritor a los hebreos nos refleja a Jesús en el monte. Y Jesús dice la palabra que estaba con gran clamor y lágrimas, suplicando al único que le podía ayudar, al Padre de Dios. Lo hacía con temor reverente. El Hijo de Dios, yendo al Padre con temor reverente, al cual le clamó con lágrimas, al cual le suplicaba. A esta generación se le enseña algo de orar, pero casi nada, muy poco, quizás nada, de rogar, de clamar, de suplicar. Hay 4 tipos de cristianos en la oración. El primer grupo, los que no oran. El segundo grupo, los que oran poco. El tercer grupo, los que oran. El cuarto grupo, los que oran y suplican. ¿En cuál estás tú? ¿Qué diferencia hay entre oración y súplica? Sencillo, pero poderoso. La oración es hablar con Dios, es adorarle, es acción de gracias, gratitud a nuestro Señor, es también pedir nuestras peticiones y es también interceder. Eso es oración. La súplica tiene que ver con clamar, rogar, insistir. No puedo más. Es necesitar. Cuando hablo de necesitar, aquellos que es necesidad de vida para ti, como el aire que respiras, como el agua, y en este tiempo más de tanta calor, es: pasa de mí esta copa, si es posible. Es sentir que te mueres. Eso es suplicar. El 90% de los cristianos no suplica, no ruega. Ora, pero no suplica, no ruega. La palabra rogar viene del griego tesir, que significa desgarrar el alma, quebrar el alma, desmenuzar el alma, intensidad en la presencia de Dios. ¿Has oído que hay personas muy intensas que tienen que bajarle la intensidad? Porque son intensas quizás ante una novia, en una relación, ante el hombre. Pero Dios quiere que la persona sea intensa en su presencia. Ahí es donde nosotros tenemos que desgarrar el alma.
Hay muchos casos en la palabra de Dios de personas que rogaron, pero te voy a nombrar solamente 3. Uno, Moisés, en Números capítulo 12. Moisés clamó por su hermana María que tenía lepra. Le rogó a Dios que la sanara. Otro que rogó en la palabra es el rey Ezequías, un rey victorioso que le servía al Señor, un rey fuerte. Pero un día llegó el profeta Isaías y le dijo: Rey, prepara tus cosas, ordena todo, porque te mueres. Isaías 38. Y ese rey corrió a la presencia de Dios, con intensidad rogó. Y Dios le alargó la vida 15 años más. Hay otro que rogó, no mucho, pero rogó, lo dice la palabra. Bartimeo, un ciego de muchos años que estaba a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús venía pasando, él corrió y le rogó a Jesús: sáname. 3 casos. El uno rogó por la hermana, el otro rogó por su vida, el otro rogó por su milagro. Hay personas que son expertos, especialistas en decretar, en declarar, pero flojos en suplicar. Y no es que decretar sea malo, porque yo puedo decretar siempre por la palabra de Dios. Declarar siempre sobre mi vida, o sobre mis hijos, o sobre mi cónyuge, por la palabra de Dios. Claro que sí, sobre mi economía. Todo de acuerdo a la voluntad de Dios y a su palabra, que ahí encontramos la voluntad de Dios. Pero quiero poner un ejemplo corto. ¿Qué pasa si un predicador coloca que todas las personas declaren en una palabra y les dice: vamos, que tú puedes? Y si Dios lo que quiere llevar a una de las personas que está ahí a rogar, a suplicar, muchas personas no ven la mano de Dios porque les es más fácil decir amén a esa declaración que suplicar, que rogar. ¿No es mejor ir a la presencia de Dios, clamar, rogar, suplicarle, orar en la palabra? Y entonces sí vendrá la respuesta de nuestro Señor. Pero atención, y si Dios quiere que supliques, la palabra nos lo está diciendo el apóstol Pablo al colocar una enseñanza tan poderosa como la armadura de Dios, una enseñanza de guerra espiritual que dice oración y súplica. ¿Por qué cuesta tanto suplicar? ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto rogar, suplicar, clamar? Porque para suplicar hay que reconocer. Tienes que reconocer en la presencia de Dios tus fallas, tus pecados, tus malas acciones. Reconocer no es tan fácil. Y si me la ponen fácil, que solamente declare, me anoto allá y lo suplico. Luego de reconocer viene arrepentimiento, humillación,
rendición, entrega en la presencia de Dios. Y a algunos no les gusta. Pero en la medida que lo empieces a hacer, ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos están entretenidos celebrando. Y no es malo celebrar, pero yo no puedo vivir toda la vida celebrando. Porque yo tengo en algún momento, y hay momentos oportunos que Dios los permite en mi vida, para suplicar, para rogar, para humillarme. Hay tiempo para todo, lo dice el sabio Salomón, en la sabiduría que Dios le dio. El diablo le huye al hombre, a la mujer que se humilla en la presencia de Dios. Hay veces estamos orando en la madrugada y pareciera que los ambientes se ponen más oscuros de lo que ya están. Pareciera que todo está muy turbio. Y pareciera que el enemigo viene a atacarnos en ese momento. Pero si estás rendido, humillado en la presencia de Dios, el enemigo no te puede tocar. Te podrá observar a lo lejos, pero no te puede tocar. Es más, va a huir de ti, porque le huye al que se humilla en la presencia de Dios. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente siempre. Ahora, Jesús suplicó aquel día en los Olivos, en Getsemaní, y muchos otros momentos que Jesús oraba, iba y se rendía en la presencia del Padre. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo yo? ¿Por qué no hacerlo tú? Si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿por qué nosotros no hacerlo? El Señor quiere ver gente rendida a Él, a sus hijos, a sus salvados, a sus santos, a sus soldados, en oración y súplica, con toda perseverancia, sabiendo que esperas en Dios, pero que también en Dios persistes. Paciencia e insistencia en la perseverancia delante del Señor, con toda oración y súplica, dice el apóstol Pablo. Nosotros los cristianos debemos vivir en la palabra, orar en el Espíritu. Vivir en la palabra, orar en el Espíritu. Juan capítulo 6, versículo 63. Jesús le dice a los judíos que el Espíritu es el que nos da vida a nosotros, que la carne para nada edifica, que las palabras de nuestro Señor son vida, son espíritu, traen a nosotros vida, espíritu y vida para nosotros. ¿Cuánto necesitamos de su palabra? La recibimos y ahí vivimos. Cuando los discípulos andaban con Jesús, fueron en una oportunidad a Samaria. Ya después que Jesús había evangelizado a la mujer en el pozo de agua en la entrada a Samaria, un tiempo después fueron allá, y yo me los imagino en un lugar muy concurrido, y se formó un problema
Quizás se agitó la gente, los judíos no eran bien vistos en Samaria y quizás hubo algunos comentarios en contra de Jesús y sus discípulos, de los que estaban ahí, judíos. Y uno de los discípulos de Jesús, que no andaba muy en el espíritu, le dice al Señor: Señor, mi Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Jesús lo mira, no le quería quizás ni contestar, pero le dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque no andaban en el espíritu. Y alguien me pudiera decir: pero el Espíritu Santo no había venido. Sí, pero Jesús andaba en el Espíritu y Jesús les ministraba a ellos, Jesús les enseñaba. Tampoco es que yo me quiera justificar hoy como el que quizás no hubiese hecho lo mismo. También quizás hubiese hecho lo mismo que los discípulos. Mi Señor, aquí en el mercado de Lima se están metiendo conmigo, hago que descienda fuego del cielo, porque muchas veces oramos así. Eso está en Lucas capítulo 9, versículos 54-55. Pero hoy día también tenemos un comportamiento parecido. Le decimos a nuestro Señor: quiero un carro así, quiero una 4Runner 4x4 color plateada, que tenga asientos de cuero, que tenga una rocolita para 6 CD, que esté blindada para andar más seguro, que tengan los rines de esta forma. Señor, y así me la das. Y el Señor te dice: no sabe ni de qué espíritu eres. Muchos le piden al Señor una mujer hermosísima físicamente. No saben ni lo que piden. A eso se refería Jesús cuando le dijo a los discípulos: el espíritu es el que da vida, la carne para nada edifica. Antes de tú ir a pedir algo, tienes que ir a buscar a alguien. Antes de pedir algo, busca a alguien, a Jesucristo el Señor. Tú tienes que anhelarlo primeramente porque Él es Dios. Lo anhelo a mi Dios porque Él es Dios. Me dé o no me dé, Él es mi Dios, yo lo anhelo. Primeramente le busco, me acerco a Él anhelándolo. Luego yo lo necesito en mi espíritu. Yo tengo necesidad de mi Dios, de su Santo Espíritu, todos los días, todo el tiempo. Porque yo soy un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es el que necesita. Cuando Jesús lo dice en las bienaventuranzas: bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, se está refiriendo al que necesita en su espíritu al Espíritu Santo de Dios. Continuamente, permanentemente necesito al Espíritu de Dios en mi espíritu. Entonces, primero lo anhelo, segundo lo necesito en mi espíritu y tercero lo necesito en mis peticiones personales y en mis peticiones materiales. Porque todos tenemos necesidades materiales, claro que sí, y personales, y es válido pedirle al Señor, pero primero lo anhelo, luego lo necesito en mi espíritu y después lo necesito en las demás cosas. No puedo ir a las demás cosas a colocarlas en primer lugar. Yo debo tener una relación con mi Dios. Yo tengo que buscar su poder. Yo Edgar Castro, necesito un milagro de mi Dios.
Y yo sé que tú necesitas milagros de nuestro Señor. Necesitas su poder, lo necesitas a Él. Pero hay quien quiere el poder, los milagros, pero no al Señor que te da el milagro. Hay quien quiere su gracia, pero no al Señor dador de la gracia. No tienes que ser fuerte todos los días como algunos quieren enseñar. Hay mucho positivismo que te dice todos los días que tú eres fuerte, que tú eres fuerte. No tienes que ser fuerte todos los días. Pero sí tienes que tener una relación con el Espíritu Santo todos los días. Porque el Espíritu Santo te va a revelar a nuestro Dios, te va a revelar a nuestro Señor en su misericordia, en su amor, con su poder, en su justicia, en su gracia y en su favor, para que conozcas su voluntad. Te lo va a revelar el Espíritu Santo. Entonces tienes que tener una relación con Él que te va a traer, primero, ayuda en tu debilidad. Y lo dice 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. El Señor le dice a Pablo, en tu debilidad te basta mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder en ti. Eres dimensionado por mi poder que reposa en ti. Entonces cuando eres débil, eres fuerte, porque yo te hago fuerte. Es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Qué bueno cuando te sientes débil en la presencia de Dios, no en la presencia de los hombres, donde muchos van y se humillan por cualquier cosa. No, es en la presencia de Dios donde yo me siento débil, donde yo me humillo, donde yo reconozco, donde yo suplico. Entonces, el Espíritu Santo te trae ayuda en la debilidad y te trae también a tu intercesor, al sumo sacerdote. Te revela Jesucristo, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, que dice que nosotros tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo. Y no es que lo tenemos por tenerlo, no. Dice a un intercesor que fue tentado al igual que tú, en tu semejanza, con la diferencia a que Él no pecó. Nuestro intercesor que conoce todas las tentaciones que nos vienen a nosotros, Él las llevó en su carne aquí en la tierra, pero Él no pecó. Y Él intercede por nosotros en lo alto. Eso nos lo revela el Espíritu Santo. Debemos tener siempre entendimiento de que el Espíritu Santo va a llevar siempre las palabras en la oración que tú necesitas llevar para poder soportar todos los problemas y que puedas vencer. Tú no puedes solo. Tú necesitas al Espíritu Santo de Dios y toda la revelación de Jesucristo en tu vida, la revelación de Dios en tu vida, para que puedas en la oración decir las palabras para poder avanzar y llegar al otro extremo, a puerto seguro. El Espíritu Santo lo va a hacer por ti. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Jesucristo. Como los apóstoles, como los discípulos de la primera iglesia en el libro de los Hechos. Cuando Esteban muere apedreado, su rostro era angelical.
Él vio al Señor antes de partir de la tierra, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo. Así tiene que ser nuestra vida. Así somos nosotros como cristianos. Y cuando vengo orando y quiero hacer algo y Dios te muestra que no, a mí me ha ocurrido. O cuando ni siquiera te muestra, no te contesta, también me ha ocurrido. ¿Qué hacemos? ¿Paramos la oración? No. El que necesita crecer en la oración soy yo. El que necesita mejorar, el que se beneficia en la oración soy yo. Dios sigue siendo Dios, ores o no ores. Pero tú y yo vamos a crecer en la oración, aún sin que veamos respuestas por ahora. O aún cuando el Señor te diga no. Pero yo voy a crecer, tú vas a mejorar muchísimo en la oración. La oración no es peleadera con Dios. La oración no es reclamadera. No. La oración no es quejarme en la presencia de Dios. Tampoco es en mi emoción. No es emocional. Tampoco voy a hacer de mi oración algo aburrido. No. Estoy hablando con mi Señor. Y cuando suplico, me humillo ante Él, viene quebrantamiento. El Espíritu Santo, cuando tú oras, te introduce en la atmósfera de Dios. Ahí estamos permanentemente. Por eso es que oramos ininterrumpidamente en todo tiempo. Y por eso que lo hacemos suplicando. Con intensidad, con profundidad, con entrega total. Para terminar, cuando tú oras, entras como hijo al palacio del Rey de Reyes. Entras como hijo. El Espíritu Santo te lleva. Entras como hijo a la presencia del Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que Dios te dio espíritu de adopción por medio del Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre. La mayor expresión de cercanía, la expresión más junta, de más amor, de más apego de un hijo al Padre es Abba Padre. ¿Cómo te expresarías tú ante tu Padre con el mayor amor? Yo lo haría. Aquí estoy, papito. Papito mío, ante ti me rindo. Y entonces el Padre te dice, ven, hijo mío. Porque a quien te estás rindiendo, a quien estás suplicando, delante de quien estás orando, es tu Padre. Aquí estoy, papito, que le puedas decir cuánto le amas a tu Padre, a tu papito. La oración y la súplica te van a traer resultados poderosos. Yo sé que es así. Y pongámoslo en práctica.
lo aprendemos, lo ponemos en práctica y en estas próximas semanas enséñale esto que aprendiste hoy a alguien que no conoce a Cristo. Si logras evangelizarle con el fundamento de la oración y la súplica, te lo ganaste para Jesucristo. Cada enseñanza que te he podido transmitir de la oración, la aprendemos, la ponemos en práctica, la enseñamos. Y si al pasar varias semanas tuvieses a una sola persona a la cual le enseñaste estos fundamentos bíblicos, esa persona no se va a apartar de Jesucristo. Porque la oración y la súplica le va a traer resultados poderosos. Cierra tus ojitos y oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, mi Señor. Ante ti nos rendimos, mi Señor, mi Dios. Tú eres lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Conocerte a ti, Señor, permanecer en ti, aprender constantemente de ti, movernos siempre, mi Rey, con tu Santo Espíritu, precioso Espíritu de Dios. Señor, es un deleite. Hablar de ti, enseñar de ti, mi Rey, pero recibir de ti también toda la enseñanza, mi Dios. Es de lo más hermoso que nos puede pasar cada día. Yo oro en esta hora, mi Dios, por cada persona, Señor, que está de la otra parte. Cada persona que oyó esta enseñanza. Bendigo su vida en tu nombre, Jesús. Su familia, mi Señor. Sus seres amados, su entorno. Señor, declarando, mi Rey, que si uno llega en esa familia, llegarán todos. Que si uno cree en ti, se cumple la promesa de Hechos 16:31. Señor, que todos en la casa llegarán a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición para todos, mi Señor. En el nombre de Jesús. Tu mano poderosa en cada persona que se ha conectado en esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda honra y toda gloria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo ccnlima12@gmail.com. Si necesitas un motivo de oración e información, te invitamos a que nos escribas.